proceso de grabación de la información que vamos recibiendo, cómo grabamos nuestra experiencia que llega en forma de información, ¿sí? De bloques de información visuales, auditivos, kinestésicos, olfativos y gustativos desde el mundo exterior. Por ejemplo, me tomo una taza de café. Riquísimo este café, ¿sí? Lo he saboreado, lo he olido, he tocado la taza, ¿sí? He escuchado, ¿sí?, decir qué rico café, pero incluso a veces hasta puedo escuchar, ¿sí?, cuando muevo la taza, el sonido del café, del líquido moviéndose allá adentro. He visto el color del café. Lo mismo ocurre cuando ingiero un alimento, cuando tengo una conversación con alguien. Viste que a veces decimos, esto me huele mal, ¿sí? Es la expresión verbal de algo que en realidad ocurre, porque aunque no lo percibamos conscientemente, estamos oliendo a esa persona, ¿sí? Estamos oliendo sus olores, no conscientemente, inconscientemente. Por eso cuando una persona sentimos aversión, llamémosle asco por una persona, hacemos algo como, ¿sí?, inconscientemente, sin darnos cuenta, hacemos este gesto, ¿sí?, de contraer la nariz, ¿sí?, y de contraer un poco la boca, de ponernos tensos en esta región, y expresamos en microsegundos nuestro asco, nuestra aversión a esa persona. A veces es tan mínimo esta contracción muscular que ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque se ha procesado inconscientemente. Después no nos damos cuenta, ¿sí?, que esa persona nos ha caído mal y es la primera vez que la vemos. ¿Por qué? Porque hemos olido algo, porque hemos sentido algo bajo la línea de flotación consciente y es nuestro cuerpo el que ha percibido. Entonces, ¿cómo funciona la información? ¿Cómo es el proceso, ¿sí?, de comunicación? El proceso comunicacional, el proceso de aprendizaje, podemos llamarlo también, a través del cual, porque programarnos es un aprendizaje también, ¿sí?, porque hemos aprendido a comportarnos de una manera determinada. ¿Cómo es ese proceso? Hay un suceso externo, ¿sí?, fuera de nosotros. Ese suceso puede ser positivo o negativo. Impacta nuestros sistemas representacionales. Lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, lo leemos, lo degustamos, ¿sí? Eso impacta en nuestra piel, ¿sí? En los sensores de nuestra piel tenemos sensores de temperatura, en la lengua tenemos sensores de gusto, en el pabellón auditivo tenemos, en la piel del pabellón auditivo tenemos sensores, ¿sí?, de ondas sonoras. En la piel que recubre nuestra retina tenemos sensores que captan las ondas que llegan del exterior. Pero ni bien eso impacta en nuestra piel, por llamarlo de alguna manera, antes de que llegue al cerebro, ya operan filtros, ¿sí? Ya gran parte de la información es eliminada primero, distorsionada luego y generalizada luego, ¿sí? Estoy conversando con alguien y ya digo, me huele mal. Digo me huele mal porque he percibido, antes que la información llegue a mi cerebro, he percibido algo que no está bien. He escuchado algo que no me gusta. He visto algo que no me gusta. Para darte un ejemplo de cómo operan estos filtros neurológicos, voy a dar un ejemplo visual. ¿Sabías que nosotros percibimos la realidad invertida? Va a decir, en realidad me estás viendo y te estoy viendo patas para abajo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Invertido. Pero en un proceso neurológico maravilloso, antes de que esto llegue al cerebro, se modifica rápidamente y cuando llega a mi cerebro, ya lo veo, ¿sí?, de manera natural, como me estás viendo ahora. ¿Por qué? Porque ha habido filtros, ha habido modificaciones, ha habido transformaciones de esa información antes que llegue al cerebro. Por eso algunas personas, por ejemplo, sienten más frío que otros. ¿Por qué? Porque antes que la información llegue al cerebro, que es donde se procesa en realidad la información, porque no escuchamos con los oídos, sino que escuchamos con el cerebro, no vemos con los ojos, sino con el cerebro. Por lo tanto, esa información cuando llega al cerebro ya ha sido modificada.
No sé si te he contado, pero si no te cuento, que uno de mis hábitos, ¿sí? Una de las cosas que me apasiona, es hacer inmersiones periódicas en agua llena con hielo, pileta llena de hielo. Hay muchas personas que se horrorizan, que salen corriendo ni bien les planteo la idea. Y cuando hago los entrenamientos de inmersión en hielo, ¿sí? Partes de entrenamientos que le llamamos reprograma acción, que son vivenciales, inmersivos y presenciales, lo hemos hecho en distintos países del mundo, este entrenamiento, las personas reaccionan de una manera diferente al impacto con el hielo. ¿Por qué? Porque procesan la información de una manera diferente. ¿Bien? A nivel neurológico y a nivel de programas adquiridos, de filtros adquiridos, que son nuestros valores, nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestro metaprograma. Cuando vemos a una mujer, ¿sí? O a un hombre que nos gusta o no nos gusta, esa determinación de que si nos gusta o no nos gusta está determinado por esos filtros adquiridos, por nuestros metaprogramas, por nuestros valores. Esos metaprogramas, esas creencias, básicamente nos indican cuáles son los parámetros de mujer o de hombre que nos gustan o no nos gustan. Y ya olemos o no olemos algo, ya sentimos o no sentimos de algo, antes de que la información llegue al cerebro. Ya cuando eso impacta en nuestro cerebro, que se llama caja negra, esa información accede alguna de manera consciente, otra de manera inconsciente, y eso crea una representación interna. Esa representación interna es la estructura, ¿sí? Subjetiva. Por eso la PNL dice que es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Esa representación interna, ese mapeamiento, ese mapa mental, no es otra cosa que cómo hemos inconscientemente organizado de una determinada manera la información. Y voy a hacerte un ejercicio muy simple para que veas cómo, de acuerdo a cómo organizas esa información internamente, va a hacer que tengas un estado determinado, sensaciones corporales, sensaciones fisiológicas y emocionales. Y eso va a determinar una fisiología. Fíjate, imagina, ¿sí? Que toma un vaso o cualquier otro objeto que tengas por ahí. ¿Sí? Bien. A ese vaso lo estás viendo, lo estás sintiendo, ya está. Puedes escuchar, bien, puedes sentir si está frío, caliente o a temperatura ambiente, el tamaño que tiene y todo lo demás. ¿Sí? Ahora imagina que ese vaso está lleno de la bebida que más te gusta, la que más te gusta. Y ahora automáticamente puedes hasta sentir, puedes imaginarte, cierra tus ojos, imagínate saboreando eso. El gusto que tiene, la temperatura que tiene, el color que tiene. Fíjate a qué distancia está el vaso. Nota el peso del vaso y cómo ese líquido se mueve dentro del vaso. ¿Qué te genera? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Bien? Ahora, imagina que ese mismo vaso tiene algo que te disgusta mucho, que ni por ningún motivo beberías. ¿Sí? Y fíjate qué color tiene, qué peso tiene, a qué distancia está, qué pasa si lo hueles, qué pasa si imaginas que lo saboreas. Cambia, ¿verdad? Porque ¿qué cambió? Porque en realidad ahí lo único que había era un objeto. Todo lo demás lo imaginaste. Todo eso que imaginaste, el peso, el tamaño, el gusto, el color, el olor, el movimiento, la temperatura, todo eso que imaginaste es tu representación interna. Ahí es donde realmente habitas todos los días, en esa representación interna.
Esto que está afuera, pero lo has filtrado consciente e inconscientemente de una manera que ha creado un mapa mental que determina lo que te gusta, lo que no te gusta. Y eso genera comportamientos, porque lo que te gusta vas a buscar acercarte a lo que te gusta y alejarte de lo que no te gusta. ¿Eso te da dolor o placer? ¿En base a qué determinas si te da dolor o placer? En base a esa representación interna. Esa representación interna a su vez te genera un estado, va a decir sensaciones en el cuerpo y emociones, como cuando ves llegar a la mujer o al hombre de tus sueños se acerca, ¿sí?, a ese lugar donde quedaron en encontrarse, la ves que viene, lo ves que viene hacia ti. Genera una representación mental, claro, pero además genera sensaciones. Y eso se refleja en tu cuerpo. ¿Sí? Si es algo que no te gusta, si es algo que te gusta, pero todo eso está determinado por esa representación interna. Ahora vamos a ver cómo trabaja la programación neurolingüística para modificar esto. En base a esto se crea la programación. En base a este proceso nos programamos. ¿Sí? Si de niño escuchamos la voz de mamá, mamá nos sonreía y a continuación nos acunaba, nos decía palabras bonitas, vamos a generar una neuroasociación positiva, por ejemplo, con el olor de mamá. Cada vez que escuchemos cada vez que olamos ese olor, o veamos a una persona parecida a nuestra mamá, con su voz parecida, con su fisonomía parecida, nos vamos a sentir bien porque se genera una representación interna X. Ahora, ¿sí?, si de niños una persona con determinada contextura, con determinado físico, con determinada voz, nos trató mal, probablemente de grandes, si no tenemos registro de ello, cuando escuchemos la voz de esa persona o parecida, cuando veamos a una persona, a esa misma persona parecida, aunque no recordemos el evento, algo va a pasar incluso a un nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque esa grabación es consciente e inconsciente. A veces lo recordamos y a veces no. Bien, ahora vamos a hacer al final una dinámica para que modifiques esa estructura subjetiva. Nuestro cerebro responde en automático al entorno, recurriendo al cableado mental preestablecido para ahorrar energía. Una de las funciones fundamentales de nuestro cerebro es ahorrar energía. Por lo tanto, todo lo que puede poner en automático, lo pone en automático. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Porque al ahorrar energía, cumple con otra de sus funciones, con su función fundamental, que es mantenernos vivos. Si tuviese que gastar energía en recordar, en analizar todo lo que hizo, no tendría energía suficiente para sobrevivir. Si tuviese que recordar todos los días, a ver, ¿cómo se abre la llave de la puerta? ¿Tengo que girarla a la derecha, a la izquierda? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el procedimiento por el cual tengo que meter, ¿sí?, la llave en la cerradura? ¿Te acuerdas cuando aprendiste a atarte los cordones de los zapatos? Hoy lo haces casi sin pensar, pero al principio costó mucho. ¿Por qué la mente inconsciente lo automatizó y lo haces casi sin pensar, como conducir el auto, cepillarte los dientes? Porque lo pone en automático. Pero así como pone en automático hábitos y acciones, también pone en automático emociones. ¿Sí? Tu respuesta emocional la pone en automático para ahorrar energía. Tu programación, todo lo que haces, lo que piensas, crees que el mundo es así, pero en realidad es fruto de una programación que se puso en automático y simplemente repites. ¿Bien? Tu respuesta ante la palabra muerte, ¿cuál es? ¿Bien? Esa respuesta que tuviste ante la palabra muerte, ¿sí?, ha sido una respuesta automática que tu mente inconsciente ha programado para ahorrar energía. Nunca te has puesto a analizar si realmente esa palabra significa lo que significa para ti. De hecho, hay culturas donde la muerte, por ejemplo, es celebrada. Bien, continuamos. Fíjate, el entorno genera un pensamiento a la velocidad de la luz, rapidísimo, ¿sí? Ese pensamiento genera una interpretación, bueno, malo, placer, dolor. Eso a su vez genera una representación mental interna, que está hecho de elementos visuales, auditivos y sensoriales. Esa representación tiene colores, temperaturas. ¿Te acuerdas del vaso? ¿Sí? Movimiento, distancias, tamaño, peso.
olores, gustos, etcétera, etcétera. Esa es una representación mental que tiene esa estructura. ¿Bien? Esa es la estructura subjetiva. Esa representación mental te genera un estado emocional. ¿Sí? Alegría, ¿sí? Placer, asco, enojo, miedo, lo que sea. Ese estado emocional va a generar un resultado. Que te bebas o que no te bebas. Que te alejes o te acerques de esa persona. Que lo trates bien o lo trates mal. Eso a su vez va a influir en tu rendimiento. ¿Bien? Vale decir, si decides tomarte algo que te hace bien, tu rendimiento será uno. Si te tomas algo que te hace mal, tu rendimiento va a ser otro. Si te enojas, tu rendimiento va a ser uno. Si estás tranquilo, tu rendimiento va a ser otro, dependiendo del contexto. Eso a su vez impacta en el entorno y se genera todo un bucle. ¿Dónde interviene la programación neurolingüística? Acá, cambiando la interpretación a nivel de experiencia subjetiva. Cuando trabajamos ayer la técnica, hoy vamos a hacer una técnica que trabaja acá, en esa representación mental y en la interpretación que le damos a las cosas que nos suceden, a la experiencia. Ayer trabajamos a este nivel. No dejamos que el pensamiento, luego de que hiciste el juego, no pudiste volverte a conectar con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ese juego que hicimos, que es un juego de código nuevo, de PNL, lo más avanzado de la PNL, trabaja a este nivel. ¿Sí? A nivel de los primeros filtros que ingresan como energía y que configuran tu primer pensamiento. No deja que se cree ese primer pensamiento. Mientras que el código clásico, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación, lo que hace el código clásico es trabajar sobre esa interpretación, sobre esa representación mental. En el próximo video vamos a hacer una técnica que trabaja justamente sobre esa estructura, sobre esa representación mental.